Buenos días, como les decía, el Señor les continúe bendiciendo. Hoy estamos gozosos de poder escuchar la palabra del Señor, de poder compartir con todos y cada uno de los hermanos. Damos gracias a Dios por esa alabanza. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en mi lugar seguro, porque no hay lugar más seguro que el corazón de Dios. Así, hermanos, que vamos a dar gracias a Dios por esto. Vamos a colocar en sus manos esta enseñanza. Amado Señor Dios y Padre bueno, te damos gracias por este día, Señor, por este precioso día, Señor, que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón, Señor. Gracias por dar la oportunidad de los cielos, Señor, de reunirnos, Dios mío, de los cielos, Señor, con mi iglesia, Señor, de los cielos, Señor, Padre. Y a pesar de la distancia, Dios mío, sentir, Señor, el amor tuyo, Señor, a través de nuestros hermanos, de los cielos, Señor. Te pedimos, Dios, por favor, que en tu nombre, Dios mío, Señor, bendigas este momento, Señor. Bendiga esta palabra, Dios mío, que sale de mi boca, Dios cielos, Señor. Que da una palabra para edificación de los cielos, Señor, Padre, para exaltación de los cielos, Señor. Que no sea una palabra, Dios mío, para destruir, Señor, sino para ayudar, Señor mío, los cielos, Señor, a construir, Dios mío, a levantar, Señor, a fortalecer las vidas de los cielos, Señor. Amado Señor de los cielos, te damos gracias por todo y colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, anoche estuvimos en la oración y estuvimos hablando sobre que tenemos que orar por la iglesia, ¿verdad? Y nosotros queremos, ¿verdad, hermanos? Invitarlos y exhortarlos a que en nuestras oraciones diarias, no solamente pues vamos a pedir por lo nuestro, ¿no? Sino que también comencemos a pedir por nuestra iglesia, porque es indispensable que nuestra iglesia somos nosotros mismos. Y si el Señor cambia su iglesia, nos está cambiando nosotros. Hoy vamos a hablar del coronavirus, porque yo pienso que ya hemos escuchado mucho y verdad ya estamos, yo pienso que hasta aquí el tema del coronavirus, porque noticias, porque por las redes sociales, por toda parte, estamos viendo sobre el coronavirus. Pero sí vamos a hablar, hermanos, de algo, de otro mal, el cual también se ha hablado por años y años y años y años, un mal del cual la palabra del Señor nos habla, un mal del cual nosotros ya lo sabemos y lo hemos vivido, experimentado. Y este mal ha atacado por años y ha querido hacerle mucho daño al Evangelio del Señor. Ha querido desmentir la palabra de Dios y sobre todo está atacando, hermanos, nuestra fe. ¿Para qué? Para apartarnos del Señor. Yo quiero que comencemos por leer lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 12 de 1 Corintios. Ese capítulo 12 nos habla, ese capítulo 12 de 1 Corintios nos habla, hermanos, de los dones espirituales. Nos habla que hay diversidad de dones espirituales y nos recuerda que estos dones son un regalo de Dios dado únicamente por el Espíritu Santo y nos dice que son para el provecho y salvación de ¿quién? Del prójimo. Vamos exactamente al versículo 10 de 1 Corintios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lengua. Hermanos, aquí leemos algo importante, que después de que el apóstol desde el versículo 8 enumera cada uno de los dones del Espíritu Santo, llega a este versículo 10 y nos dice que vemos algo particular, y es que encontramos una secuencia en lo que nos está hablando. Dice, a otros el hacer milagro, a otros profecía y a otro, ¿qué le dice? Discernimiento de espíritu. Y esto es algo, hermano, que vamos a hablar el día de hoy, del discernimiento de espíritu, porque hoy más que nunca es necesario que la iglesia del Señor, hoy más que nunca es necesario que tú y yo tengamos discernimiento. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar, para, sobre todo, hermanos, para desenmascarar a todo aquel que venga a colocar a Dios como un mentiroso. A mí, la verdad, cuando escucho profecías, la verdad que no me da susto lo que escucho. Me da más bien es como coraje de ver cómo personas inescrupulosas abiertamente se atreven a hablar y a colocar el nombre de Jesús de por medio sin que él haya hablado. Pero digo esto
¿Por qué lo digo? Porque no sé si todos escucharon o vieron a una niña compartir una falsa profecía, ¿verdad? Esta niña dijo que habló con Dios. Cuando el locutor le preguntó y la estuvo entrevistando, ella dijo, sí, yo vi a Dios, yo vi al Señor cara a cara. Ahí nada más yo quiero que ustedes comiencen a pesar la profecía de que está esa niña. Inmediatamente YouTube Virtual lanzó un informe, lo voy a leer, y dice, el temor a las profecías generó este martes 21 de abril que muchos sitios públicos no lucieran con la cantidad de personas de otros días, pese a la cuarentena dictada por los gobiernos por la pandemia del coronavirus. Dice este informe. ¿Cuál fue la razón? Pues parece que no fue precisamente el llamado a quedarse en casa que generó esta disminución de gente en las calles, sino más bien el pedido de una niña desconocida que a través de las redes, de las ondas de la radio Sauce Laguna Azul de la región de San Martín, dijo haber recibido un mensaje de Dios que le advertía al mundo no salir de sus casas este martes 21 de abril porque la gente podría que morir. Continúa el mensaje diciendo, el Señor me dijo que es verdad, que Él mandó un ángel, dice que es un humo el que va a venir, entonces esa enfermedad va a agarrar a los que estén afuera de su casa y va a empezar a matar gente a quien esté afuera. Dijo la menor durante un video que ha generado la paranoia de la gente en redes sociales, pero del cual no deberían creer. Sigue el informe diciendo, el día transcurrió con normalidad para todo el mundo, menos para aquellos ingenuos que se creyeron esa farsa y no solamente se quedaron en casa, sino que participaron de ella difundiéndola. Hermanos, es increíble que la gente salió menos a las calles ese día. Y además este video se hizo viral con el apelativo de la niña. Dice el informe, los cibernautas aprovecharon las redes sociales para compartir una serie de videos que permiten tomar con humor, ridiculizar y dejar como mentiroso a Dios. Hermanos, yo sentí la gran necesidad hoy de hablar sobre esto, sobre este enemigo que nos está atacando, porque nosotros como iglesia estamos preparados para que primeramente esto no ocurra. Nosotros tenemos que prepararnos firmemente cuando escuchamos eventos, cuando escuchamos esta clase de profecías, hermanos. No tenemos por qué, hermanos, seguir la cuerda. Si podemos más bien colocar un mensaje hablando de lo que es la palabra de Dios, sería mucho mejor. Entonces, hermanos, yo sentí necesidad de hablar sobre esto porque nosotros como iglesia estamos preparados, tenemos que estar preparados. Esto no es el primer mensaje y les aseguro, hermanos, que no va a ser el último. Después de este mensaje, después de esta profecía, van a vendrán muchos más con el mismo propósito de traer ¿qué? Mensajes de parte de Dios cuando Dios no ha hablado a ninguna persona. Nosotros estamos curtidos de escuchar profecías que el mundo se acaba el 4, el 5 de mayo, de septiembre. Hemos escuchado cantidad de profecías y hemos visto, hermanos, que el tiempo ha llegado y la profecía no se ha cumplido, sino que seguimos exactamente bajo la santa, bendita y perfecta voluntad del Señor. Hermanos, la Biblia nos dice que el papel del profeta como oficio del Antiguo Testamento era el portavoz de Dios, era el que portaba las buenas noticias de Dios. Podemos decir que era el encargado de cuidar y de hacer cumplir el pacto de Dios con Israel. El profeta era el portavoz de Dios decretando bendiciones a base de la obediencia o maldiciones por la desobediencia. Pero hermanos, estas estaban basadas en las bendiciones y maldiciones que Dios había revelado en su ley dentro de su pacto con el pueblo de Israel. Si tú vas a la palabra de Dios en Deuteronomio 27 y 28, ahí encuentras las bendiciones por la obediencia o las maldiciones por la desobediencia. Entonces, la revelación que el profeta daba
era consistente con el carácter de Dios y con lo que Dios había revelado previamente. Tenían consistencia. No eran profecías vanas ni vagas, sino que tenían consistencia en la palabra de Dios. Entonces, la profecía como un Dios, como un don del Espíritu Santo está en la palabra del Señor. El apóstol Pablo menciona en 1 Corintios a la profecía como un don del Espíritu Santo. Se llama la palabra de Dios, 1 Corintios 12:10, nos dice que Dios ha dado por su Espíritu Santo diversos dones. A otro hacer milagros, a otro profecías, a otro enseñamiento de espíritus, a otro diversión de géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero es tan importante la profecía que el apóstol Pablo le da más importancia a la profecía que al don de lenguas. Dice que él quisiera que todos profetizaran. Entonces vemos que la profecía sí es bíblica. Dice en 1 Corintios 14:5, dice, yo quisiera que todos vosotros hablares en lenguas, pero mucho más que profetizares. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos de que ese también interprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía? Pablo deseaba que todos profetizaran. 1 Corintios 14, del 1 al 3, nos dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer es muy importante. ¿Para qué? Para clarificar errores y determinar el carácter de la profecía. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que la profecía no es para adivinar el pasado ni para adivinar el futuro como se está llevando hoy en día. La profecía no es para adivinar y hacer adivinanzas. Desafortunadamente, este fenómeno está llevando a que la iglesia de hoy no ande por fe, sino por profecías. Yo envié un video, no sé si lo escucharon, y ese doctor dice eso. La iglesia de hoy no están dando por fe, están dando por profecías. Y eso es verídico. Coloquen, vean la propaganda, las publicidades que dicen, el profeta tal va a venir a nuestra iglesia. Y la gente va ese día no a oír palabra de Dios, sino va a oír la profecía que trae el profeta. Entonces, hermanos, desafortunadamente, nosotros tenemos que comenzar a ir a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos exhorta a que nosotros andemos. Entonces decía que este pasaje es importantísimo para clarificar los errores y para determinar el carácter de la profecía. Vemos que dice que tiene tres funciones claras la profecía. La primera es edificación. La profecía es para edificación, o sea, para llevar a la madurez en Cristo, para el avance y el crecimiento espiritual de una persona, de una congregación o de una nación. Esa es una de las funciones de la profecía, la edificación. La segunda dice que es para consolación. Para consolación, ¿qué quiere decir? La profecía nos ofrece ánimo y apoyo en momentos difíciles. Esa es la profecía. El Señor cuando enviaba una profecía a su pueblo, les decía, va a suceder esto porque se apartan de mí. Pero si ustedes vuelven al camino, voy a hacer tal cosa. Entonces, era consolación. ¿Para qué? Para nosotros enfrentar con ánimo y ver el apoyo en los momentos más difíciles. Y tercero, nos dice que es para exhortación. ¿Para qué? Para hacer volver a un individuo, a una nación, a Dios. Nos exhorta para que nosotros comencemos a apartarnos del pecado, para que comencemos a andar con una conducta correcta y nos alejemos del pecado personal, congregacional o a una nación entera. Entonces, hermanos, este es un ejemplo claro
que la profecía es para edificación, consolación y exhortación. Eso es lo que yo quiero que vayamos entendiendo. La profecía no es solamente para adivinar el pasado ni para adivinar el futuro, sino la profecía tiene que dar edificación, consolación y exhortación. Un ejemplo de las funciones de un profeta, nosotros podemos encontrarlo en la palabra de Dios. Está en acción en el libro de los Hechos. Hechos 13:32 nos dice de la siguiente manera. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Qué dice? Que consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que el don de la profecía se manifiesta cuando los creyentes expresan lo que está en la mente y el corazón de Dios por inspiración del Espíritu Santo y no por inspiración de sus propios pensamientos. Esa es la gran diferencia, que la profecía se manifiesta a los creyentes por lo que está en la mente y el corazón de Dios, pero eso es inspirado por el Espíritu Santo, no es simplemente inspirado por nuestros propios pensamientos o deseos o engaños que tengamos. Es muy importante, hermanos, considerar que este mal no solo es de esta época. Este mal de los falsos profetas no es solamente de nuestra época. Lastimosamente, hace unos tiempos para acá se ha acrecentado, se ha aumentado, se ha proliferizado ese mal de los falsos profetas. Ahora se ha acrecentado más. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios, por inspiración del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña, hermanos, perdón, que por años y años y años nos muestra las profecías que fueron enviadas ¿para qué? Para los falsos profetas. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que este mal que se está viviendo hoy en día no es de hoy en día, es de años. Eso está desde el Antiguo Testamento, pero hoy en día lastimosamente se ha aumentado. ¿Por qué? Porque es un buen negocio, porque trae poder, trae estatus. Yo ya no soy el pastor, ya soy el apóstol y aparte soy el profeta. Y la gente va a buscar más al profeta que al pastor. Porque el profeta le puede adivinar el futuro. El profeta le puede decir cosas que usted quiere oír. El pastor no le va a decir lo que usted quiere oír. El pastor lo va a exhortar, a reprender en amor y en justicia. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos a andar bajo la palabra del Señor. Esa es la gran diferencia, hermano. Entonces, es muy importante considerar, hermano, que ese mal no es de nuestra época. Debemos prestar atención a las series de advertencias que la palabra del Señor nos muestra, lo que la palabra del Señor nos dice. Debemos estar alertas y que debemos de cuidarnos nosotros, nuestra espiritual de los falsos profetas. Debemos de examinar las profecías y no creer en todo espíritu. Si tú haces la palabra de Dios en 1 Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice claramente, probemos los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero a pesar de todo esto, lo que ya sabemos, hermanos, a pesar de todo lo que la palabra nos enseña, increíblemente vivimos como creyentes que seguimos al pie de la letra, hermanos, simplemente las profecías que estamos escuchando. Simplemente leemos lo que las profecías salen hoy en día a la calle. Nosotros necesitamos, hermanos, comenzar a pedirle a Dios discernimiento. Como iglesia necesitamos discernimiento. Nosotros ya sabemos que la palabra de Dios nos enseña, pero increíblemente, hermanos, vivimos como creyentes y no creemos lo que es la palabra de Dios, sino que seguimos a la letra las instrucciones de esa niña o de cualquier profecía que venga. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice,
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron por inspiración del Espíritu Santo. Hermanos, por eso es que es conveniente estar atentos, estar precavidos, porque actualmente hay muchísimos lobos rapaces, como lo llama Pablo. Hay muchísimos lobos rapaces rondando alrededor del pueblo de Dios, trayendo confusión, trayendo mentira. Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña, nos exhorta, nos advierte de lo que estamos viviendo, de lo que está aconteciendo, pero nosotros lastimosamente no estamos convencidos de lo que dice la palabra de Dios. Muchos creyentes dicen: no, yo no creo, pero por si al caso hagamos tal cosa. ¿Qué sucede con los creyentes? Sus creyentes son exactamente iguales a los que creen en Dios y sus promesas, pero sin embargo cargan una patica de conejo en el bolsillo por la buena suerte. Por si el Señor falla, la patica del conejo me ayuda. Entonces, el Señor nos está diciendo, hermanos, en Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de ¿qué? De Jehová. Hermanos, el profeta mentiroso no advierte al pueblo que deben dejar de hacer lo malo. No exhorta a un arrepentimiento, simplemente dice lo que le parezca y punto. Dice lo que la gente quiere escuchar. Cuando la verdadera profecía trae, como ya dijimos antes, edificación, exhortación y ¿qué? Y consolación. En el caso particular de la profecía de esa niña, ella no estaba exhortando, no estaba consolando, ni estaba advirtiendo para abandonar o dejar de hacer lo malo. Ella simplemente dijo que todo aquel que salga de la calle va a morir. En otras palabras, no importa si es bueno, si es malo, si no es tan bueno, si es tan malo, si es creyente o no creyente. Todo el que salga va a morir por igual. Entonces yo me pregunto, ¿esta profecía para quién era? ¿Para los creyentes o para todo el mundo? Porque si era para los creyentes, pensemos por un momento, una persona que tiene su vida completamente en desorden, una persona que vive totalmente desordenada, una persona que no escucha, que no cree, que no ora, que no es la palabra de Dios, se libra simplemente de disciplina al Señor, simplemente por quedarse en casa. ¿Se dan cuenta lo fácil que es librarse de nosotros de la voluntad o la disciplina de Dios? Solamente resguardarnos bajo la casa ya estamos libres de supuestamente de lo que venía para el pueblo. Hermanos, es importante considerar que los falsos profetas no son algo nuevo. Vuelvo y repito, y tienen siglos y siglos de existir. En el Antiguo Testamento aparecen varias profecías de juicios en diferentes periodos históricos contra los falsos profetas. Si nosotros miramos aún desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, desde Moisés, en el libro de Deuteronomios 13:1-5, nos dice, nos advierte de los falsos profetas, nos ayuda a identificarlos y explica qué debemos hacer cuando nosotros los identifiquemos para estas personas perversas que han hecho tanto daño a la eternidad, que han hecho tanto daño a las personas, a los creyentes. Versículo 3 de Deuteronomios 13 dice,
No darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo su corazón y con toda ¿qué? Vuestra alma. O sea, que desde Deuteronomios, desde Moisés, ya estaba hablando de este mal que nos está acechando, de este mal que desafortunadamente nosotros hoy en día lo hemos adoptado como una parte de nuestra fe. Ahora, yo quiero dejar bien en claro, hermanos, que con esta enseñanza no pretendo que piensen como yo pienso. Yo quiero dejar en claro, hermanos, que con esta enseñanza no estoy criticando a los que hicieron caso a esta falsa promesa o a este falso llamado, sino que mi obligación como ministro, predicador y padre espiritual de esta congregación, el Señor nos ha llamado, que el Señor ha colocado en nuestras manos las vidas y las almas de muchas personas. Tenemos que avisar cuando vemos el peligro. Tenemos que advertir y proteger la salud física y espiritual de cada una de las almas, de cada una de las personas que el Señor ha colocado en nuestras manos. Esa es la gran responsabilidad. No pretendo, hermanos, criticar, no pretendo burlarme, no pretendo, hermanos, ni que ustedes cambien el pensamiento como pienso yo. Lo único que yo pretendo y mi responsabilidad como pastores que somos nosotros, como pastores que se nos ha llamado a su obra, nuestra responsabilidad es enseñar lo que la palabra del Señor nos ordena. Porque desafortunadamente situaciones como estas, por las cuales la palabra del Señor es cada día más cuestionada, es criticada y más que menospreciada. Simplemente por este acto, la palabra del Señor cada día es más criticada, cuestionada y más que menospreciada. Porque la gente se va a acordar de eso. El Señor dijo que en tal fecha pasaba tal cosa y no pasó. Hermano, si ustedes me preguntan que si yo creo en los profetas, sí creo en los profetas, pero no creo en todos los llamados profetas modernos, que solamente lo que hacen es andar por este mundo y llevar mensaje y mentiras de engaño. En eso no creo. Yo creo en los profetas, los que son inspirados por el Espíritu Santo, los que conozco que su tradición, que su vida, que su intimidad con Dios es íntegra. Mis amados hermanos, a la iglesia de hoy le falta un don muy especial, un don especialísimo. Ustedes recuerdan que dijimos que en 1 Corintios, versículo 10, encontrábamos algo muy particular y que no era coincidencia, sino que era algo que se había colocado, que decía que a unos el don de milagros, a otros profecía y a otros discernimiento de qué, de espíritus, hermanos. Y es exactamente de lo que la iglesia de hoy les falta, discernimiento de espíritu. El discernimiento es un don, como dice Pablo, pero a su vez es una virtud que todo creyente debe tener. Este discernimiento es objetivo. Escúcheme bien, este discernimiento es objetivo. ¿Por qué? Porque se basa en un estándar conocido y claro como es la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 12 al 14. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercidos en el ¿qué? En el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, el autor de Hebreos aquí nos está diciendo a toda la iglesia que cada creyente, que cada persona, que tú y yo debemos de tener que discernimiento entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Discernimiento es saber
encontrar, hermanos, la diferencia y separar, encontrar la diferencia y separar lo bueno de lo que parece bueno. Ese discernimiento, encontrar y separar la diferencia de lo que es bueno y lo que parece bueno. Y esta madurez espiritual solo viene, ¿por qué? Con el conocimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. Pablo nos habla del discernimiento de espíritus como un don para los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y Juan dice que es un mandato bíblico que todos tengamos que discernimiento. Mis amados hermanos, la iglesia está llamada a vigilar, la iglesia está llamada a velar y a cuidar la verdad, a cuidar el evangelio, a cuidar la veracidad de la palabra de Dios. Cuando Juan dice que debemos someternos a prueba a los espíritus, está diciendo a la iglesia, te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que a todos y cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que tener ¿qué? Discernimiento. Primera Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probáis los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, la orden de Dios es no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus. Es decir, que a la luz de la palabra de Dios debemos examinar cada predicación, cada profecía, cada palabra que nosotros escuchemos, debemos de examinarla a la luz de la palabra de Dios. Porque aún las predicaciones tienen que ser examinadas para que nosotros encontremos que en ella es sana doctrina, que no es falsa doctrina. El discernimiento es para determinar si un mensaje o revelación proviene de Dios o de un falso profeta. Recordemos que 2 Corintios 11:14 nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Hermanos, y en Apocalipsis 12:9 nos dice que engaña al mundo entero. Entonces, con el don de discernimiento de espíritus, un creyente puede saber si alguien habla un mensaje que proviene del Espíritu de Dios o no. Por más llamativo que sea, por más emocionante que sea, el discernimiento nos ayuda a mirar, a diferenciar si ese mensaje que el profeta me está dando viene de Dios o no viene de Dios. Puede hacer cuenta, hermanos, si alguien está hablando influenciado por algún espíritu inmundo, el discernimiento le ayuda a identificarlo. Ahora, necesariamente no estamos hablando que los falsos profetas tienen que ser algunas personas religiosas. No, la mayoría de estas personas son seculares con las que nosotros convivimos diariamente en nuestro diario vivir, como la niña. Vaya, busquen ustedes la historia de la niña, a ver si es religiosa, si es de mi iglesia. No sabemos con qué propósito dieron esa profecía. No sabemos si fue con el propósito de ridiculizar la palabra de Dios, si fue con el propósito de que la gente se subiera en su casa de día, con el propósito que sea. El simple hecho de haber usado la palabra de Dios para esa profecía, ahí ya es pecado. Ya es una falla, ya es un error. Entonces, este don o regalo espiritual es dado a los creyentes por parte del Espíritu Santo como un medio de protección para no ser engañados, para que no nos dejemos engañar por las mentiras de este mundo, hermanos. Adicionalmente, hermanos, este don de discernimiento es de suma importancia para el cristiano, para el creyente en nuestro diario vivir, ya que todos estamos expuestos al engaño. Todos estamos expuestos al engaño. ¿Con qué? Con los diferentes programas que tienen implementados Satanás en este mundo. Quien desde el inicio de la creación, el inicio de la historia de la humanidad, él intenta alejar a las personas de Dios. Hermanos, es indispensable nosotros tener discernimiento para poder identificar lo bueno de lo que no es bueno. Sin discernimiento y con engaño es muy fácil caer en las trampas a través de ¿qué? De las falsas religiones, las falsas filosofías, los falsos profetas y aún del entretenimiento diario que tenemos nosotros. Los programas de televisión, los mensajes, las propagandas, todo lo que estamos viviendo es necesario que nosotros tengamos discernimiento para saber qué mensaje traen.
Para terminar, hermanos, nuestra misión es ser ¿qué? Guardianes, es de velar y de velar que se cumpla el mensaje de la palabra de Dios, es cuidar la verdad, es cuidar que la palabra de Dios se lleve con velocidad. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros usemos las armas espirituales que el Señor nos ha dado, y el discernimiento es una de ellas. La palabra de Dios, la palabra del Señor, en Santiago 1:5 nos dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será que dada. Y si tú vas a 2 de Crónicas 1:11, dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren hacerte mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, y tendrán los que vengan después de ti. Yo estoy seguro que así como Dios se alegró en su corazón por la petición de Salomón de pedir sabiduría para guardar a su pueblo, yo estoy seguro, hermano, que Dios se va a gozar, se va a alegrar en su corazón cuando tú y yo le pidamos a Dios discernimiento, porque eso es lo que la palabra del Dios, lo que la iglesia de Dios necesita hoy. Nosotros no necesitamos, hermanos, bienes materiales, no necesitamos más riquezas, no necesitamos más propiedades, no necesitamos más cosas materiales, necesitamos discernimiento para poder, hermanos, descifrar, desenmascarar a aquellos que han querido ridiculizar y poner por mentiroso la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero terminar este mensaje simplemente, hermanos, haciendo invitación a la iglesia en mi lugar seguro. Que como iglesia, hermanos, nos unamos a pedirle al Señor discernimiento, no solamente para nosotros, sino para la iglesia universal. Y con ese discernimiento, hermanos, estoy seguro que más de uno va a ser desenmascarado, que más de uno va a salir a la luz. Y estoy seguro, hermano, que si que nosotros comenzamos a usar esa arma que el Señor nos dio, vamos a ser liberados y libres de muchas cosas que tenemos y que andamos en nuestra vida. Yo invito a la iglesia, hermanos, a seguir clamando por discernimiento de espíritu, para que cuando las puertas de los templos se abran, las abramos con un nuevo espíritu, con un espíritu de discernimiento, para detectar y sacar a la luz la verdad de la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Amado Señor Dios y Padre bueno, damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor de los cielos, Señor. Damos gracias, amado Señor de los cielos, Señor, porque tú has colocado, Señor, en tu palabra, Señor. Nos has dado, Dios mío, Señor, el poder, Señor, para saber, Señor, diferenciar lo que es bueno y lo que no sea bueno, Señor. Yo te